Con esta ley los acaba de superar a los dos. ¿Sí? Así como usted ve esa portada. Presidente Luis Abinader ha dejado con la boca abierta desde el más allá al mismo sátrapa, Rafael Leonidas Trujillo, y también al hombre de las democraduras, Ya se frenó ahí. Joaquín Balaguer, Ricardo. Se frenó ahí. Un autócrata hipster. Vamos arriba, señores. Vamos a leer el artículo. Que está en Diario Libre. Aunque fue aprobada en ambas cámaras congresuales sin el apoyo de la oposición legislativa, el presidente Luis Abinader promulgó la ley de 2020, la promulgó este año. Y hablamos de la que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que elimina al viejo Departamento de Investigaciones conocido también como la DNI. La ley está fechada con el Código 1-26, que lo ubica como la primera ley del año y fue promulgada solo un día después de ser aprobada en el Senado hace un mes, el pasado 9 de enero. 9 de febrero. Bueno, 9 de enero. Aunque todavía no está publicada en el portal de la Consultoría Jurídica de la Presidencia. No obstante, 2 semanas después de su promulgación, el Poder Ejecutivo comunicó al Congreso mediante una misiva que el proyecto ya es una ley y que su entrada en vigencia es inmediata. La ley 1-26 que crea la DNI es la sustituta de una normativa anterior que se aprobó a inicios del 2024, pero que ese mismo año fue anulada en el Tribunal Constitucional por esta ser no conforme con la Constitución. Además, el Tribunal Constitucional alegó que fue aprobada bajo procedimientos incorrectos. Sin embargo, tras la caída de la normativa y los acuerdos con la Sociedad Dominicana de Diarios, la nueva ley promulgada ahora establece que la entrega de datos e informaciones a la DNI debe estar sustentada por una orden judicial. Entonces vamos ahí, que es lo más interesante de este artículo. Hay funciones de la DNI. Según la ley, o la nueva ley, la DNI tendrá funciones como investigar acciones de grupos que atenten contra los intereses nacionales, de tener posibilidad de establecer gobiernos contrarios al ordenamiento constitucional, procesar información relevante para la seguridad nacional y evaluar amenazas internas y externas. Además, contrarrestar actos que representen riesgos para la seguridad nacional, desarticular organizaciones criminales y contribuir a la represión de delitos tecnológicos. Todas estas cosas, por prestantes juristas, como por ejemplo Francisco Álvarez Martínez y varios más, la ven como algo peligroso, porque es que la DNI de manera constitucional se ha convertido con patente de corso en un MI6. Se ha convertido en una CIA con poderes. Se ha convertido, para los zurdos, KGB. Se ha convertido en el Servicio de Inteligencia de Cuba. Todo eso. Lo que soñó Trujillo. Exactamente. Por ley. El SIM de Trujillo. La banda colorada de Balaguer ya no necesita ser banda, porque es institucional. Eso es, señores. Déjense de sofismas, dejemos la demagogia atrás, todos estos eufemismos, porque el criterio de quiénes son una organización criminal, de quiénes son unos tunantes que atentan contra el orden constitucional, está en la consideración del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, o sea, del mismo presidente de la República, porque sin llamarnos engaños, Luis Soto es un hombre de confianza del presidente Luis Abinader.
Y es una expresa voluntad de este gobierno desmontar, borrar de la faz de la tierra a plataformas digitales que le adversen. Es una voluntad la que tienen y acción, y en acción, voluntad y acción, lo están ejecutando. Y el presidente en su discurso ante la ONU el año pasado en la Asamblea habló de combatir las falsas noticias. Y ya vemos cómo desde el gobierno combatir las falsas noticias es centrarnos a nosotros, los que decimos lo que pensamos, sencillamente, ¿eh? Los que decimos lo que pensamos, ya eso incomoda demasiado. Esa es la intención. Esa es la intención. Y tiene la bendición, por supuesto, lo remarca el artículo, por supuesto, sale en Diario Libre, de la Sociedad Dominicana de Diarios. Porque la Sociedad Dominicana de Diarios y estos directores, sabiéndose desplazados en materia de lo que más sustenta a los diarios, que es la credibilidad, sabiéndose desplazados, solícitos, participan en este sacrificio de las plataformas alternativas. Eso es por un lado. Eso es por un lado. Pero por el otro, ya usted articularse socialmente para protestar legítimamente, para respetar ese legítimo derecho de asociación, siempre y cuando no implique usted subvertir el orden constitucional, miren, se la va a ver fea. Porque con esta nueva DNI se va a complicar hacer una Plaza de la Bandera. Plaza de la Bandera que instrumentalizó y que aprovechó como plataforma este partido para llegar al poder. Y esos falsos dirigentes de esas marchas que hoy disfrutan los privilegios y las canonjías, o esos periodistas que apoyaron este gobierno y que han hecho silencio, mutis por el foro, a esos no los van a tocar. A ninguno de los periodistas ni los medios del establishment van a ser tocados. Porque ellos tienen mucho más límites para decir las cosas que uno. Es lógico. Somos dueños de nuestra línea editorial. Es lógico. Pero usted organizarse, articularse, va a ser un problema. Hacer una huelga, por ejemplo, el Falpo, por ejemplo, cualquier otro tipo de organización social que quiera hacer una protesta, se la va a ver fea. Se la va a ver fea porque tiene ya los mecanismos institucionales esta gente. Lo que se lo impedía era de que la orden de un juez. ¿Y tú crees que un juez, como está la justicia en República Dominicana, pues va a ser difícil para ellos conseguir una orden de un juez? ¿En serio? No. No voy a decir que todos. Hay jueces probos, hay jueces que sí, que hay gente, sé que hay gente buena ahí. Pero cuando el poder te dice, mira, quiero esta vaina, los jueces no lo van a pensar demasiado. Además, estamos aquí, mi hermano. No sabe cómo se manejan las cosas. Entonces, esta ley puede representar el instrumento de fuerza para el PRM quedarse en el año 2028. Y mire bien, oposición, que si ustedes piensan que el haber obrado, ya sea por omisión, con esta ley, de sustraerse, de votar por ella, o estratégicamente sustraerse de votar por ella para que pase y que no le caiga ese cubo de aquello,
y que ustedes pensando que cuando lleguen al poder van a poder hacer uso de esos instrumentos, piénsenlo, que lo que va a querer el PRM no es que ustedes lleguen. No va a querer que ustedes lleguen. Así que con esa lógica tampoco se trabaja. Quizás no todos piensan así en la oposición, pero es que, nosotros fuimos de los primeros. Si no fuimos los primeros, fuimos los segundos que hablamos de este tema. La vaina empezó a regar, se cocina y salió del mapa. Y nueva vez nos quedamos solos ante eso. Entonces parece que a la oposición tampoco le desagrada que esta ley, ya 1-26, promulgada por el presidente Abinader y ya entró en función, ya oficialmente, porque estaba en función. Teníamos uno de los primeros damnificados aquí, el doctor Guasar Gómez. Si no, vean la entrevista que le hicimos a él, a Guasar Gómez. Pues, wow. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que no va a ser usada si se ponen agrio en algún momento? Mira, yo pienso que este estado represor, censurador, que todos los días lo estamos viendo, cómo poco a poco lo vas construyendo el partido de gobierno, creo que eso fue el plan secreto del PRM en oposición. Todo lo tenían planeado desde antes. A uno solamente le queda pensar eso. Así como planearon lo de Senasa, desde antes de tomar el poder. Como planeaban, yo voy a ser suplidora, toma una jipeta. Así yo creo que ellos planearon todas estas cosas que vemos atentan directamente a la libertad de expresión, lo cual constituye el primer paso para establecer un Estado autoritario. Y uno de los indicios de que esa fue la intención fue cómo el presidente Luis Abinader pues, se rodeó de abogados en todos los puestos claves. Abogados. No por casualidad, pues supuestamente los motivadores de esta ley, que como tú bien comparas con el SIN de Trujillo, pues fueron dos abogados, cumpliéndole el deseo al señor Luis Abinader, su consultor jurídico y quien es ahora ya el director de la dirección, sube de categoría, Luis Soto, de jefe de departamento a director de una dirección, ¿no? Como esta. Entonces, por eso cuando tú hablas de que el gobierno de los abogados, es que tenía que ser el gobierno de los abogados para hacer un régimen totalitario legal. Legal. Lo cual pudo haber soñado el propio Joaquín Balaguer. Hacerlo legal. Y no tener que las bandas coloradas, como tú dices, pues hacerlas clandestinas. No, ahora están dentro de la nómina. Dentro de la nómina. No, que no es necesario, porque lo que pasa es que es lo que tú dices. No solamente que son abogados, sino que son tecnócratas. Como son tecnócratas, no están al servicio de nada que signifique el Estado. Porque aunque Balaguer tenía una visión autoritaria, de todas formas, él se constituía Estado. Y esta gente son tecnócratas. Y son tecnócratas que gobiernan para sus propios intereses. Propios intereses, que son intereses al final del día corporativos. Porque trabajan para empresarios. Al final del día es eso, ¿eh? El trabajo que hacen es para empresarios. Y eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que vemos ahí. Por eso digo que es un gobierno de abogados. Por eso lo digo. Porque son corporativos. Eso es lo que pasa. Y ya está todo consumado. Y tienen un discurso, porque es un discurso de doble rasero, ¿eh? Y yo no sé, Donald Trump va a tener que tomar nota de ello. Porque el discurso que tienen, o sea, esta acción es propio de estos gobiernos que tienen vocación globalista. Ese mismo discurso de perseguir delito tecnológico y qué sé yo qué, lo tiene Pedro Sánchez ahora mismo en España, ¿eh?
Y los comunicadores alternativos, que tienen muchísima relevancia, como el coronel Pedro Baños, como Lorenzo Ramírez, como José Bisner con la plataforma Negocios TV, todos ellos son frontales contra Pedro Sánchez. Y esos tipos corren peligro. Eso va a pasar. Eso es lo que pasa aquí. Ese tipo de discurso, yo estoy seguro que Donald Trump no sabe. O sea, de tipo de acciones, más bien. De la ley DNI. No lo sabe Donald Trump. Miren, que es antiglobalista. Mucha gente lo está viendo claro. Y está viendo como que el camino a que vamos es el mismo camino de Venezuela. Y es verdad. Así empezaron. Así, tenían el Congreso y empezaron a hacer una serie de leyes igual a estas leyes que está promulgando Luis Abinader, apoyados con, su mayoría en el Congreso. Lo cual el presidente Luis Abinader fue una de sus promesas, inmediatamente tomó el poder y vio la mayoría que tenía en el Congreso. Recuerden ustedes cuando él dijo, nosotros vamos a hacer diferente, nosotros no vamos a utilizar el Congreso para aplastar y pasar leyes que no estén consensuadas, lo cual no ha sido así. La mayoría de estas leyes, pues, es lo que tú dices, la oposición no ha votado por estas leyes, aunque ha dejado el asunto ahí, teniendo el poder la oposición de asumir su responsabilidad como oposición. Convoca a la gente. Convoca a la gente, aunque están ante una ley a todas luces violatoria de la Constitución, a todas luces encaminadas a formar un régimen autoritario. Convoca a la gente, a tu gente. Por ejemplo, en el caso del expresidente Leonel Fernández, no tiene el 30% de la gente. El 30%. Bueno, no han dicho nada sobre esto. Y el camino que vamos a Venezuela. La diferencia, que por lo menos los chavistas eran los chavistas y tenían una lucha, tenían oposición. Y fíjate que aún así, Venezuela está como está y tenían oposición. Tenían una oposición, los medios de comunicación también eran otra oposición al chavismo. Uh-huh. Y aún así aún así el chavismo logró lo que logró. Tener a Venezuela en la situación que está ahora. Lamentable, humillante. Imagínense aquí lo fácil que le va a ser cuando tenemos un gobierno que no hay oposición. La partidocracia es homogénea. Exacto, es un monolítico entero, uh-huh. Es bajo un objetivo. Pero se súmele. Es decir, están todo el sistema de partido político trabajando para ello, ¿no? Para llevar a ese régimen totalitario. Pero súmenle a eso también la alianza con los medios de comunicación tradicionales. Medios de comunicación tradicionales que le estaban haciendo la guerra a Hugo Chávez. Y aún así el chavismo triunfó. Logró su objetivo. El objetivo de ellos de poner un régimen autoritario para garantizarle saquear el país a ellos. Imagínense lo fácil y lo rápido que va a ser aquí para ellos. Con esa es que no hay nadie que se lo ponga en el camino. Claro. Nosotros somos esa espinita, esa piedra en el zapato. Nosotros los que hacemos un ejercicio constitucional de decir lo que pensamos y estar guardiando a estos tipos. Porque, gracias a Dios, la tecnología pues nos ha puesto las herramientas en las manos al menor costo posible. Y solamente con un celular pues tú puedes acceder, ¿no? Entonces, pero ellos están colocando leyes y leyes para esto. ¿Por qué? Porque, lo que te digo, todo esto fue planeado desde antes. Un equipo de abogados para hacer esto legal, la represión legal totalmente. Y esto se ve, miren, para que vean el engaño total. La promesa de Luis Abinader y su gobierno de hacer el Estado más pequeño, ¿tú te acuerdas de eso? Paliza encabezó eso, ese predicamento junto con Farideh Raful.
Hacer el Estado más pequeño para que sea más eficiente. Tal. ¿Qué hemos visto ahora? Que se están inventando direcciones como esta, Así mismo. centralizando más el poder en el presidente de la República, en el Ejecutivo, más ministerios, como por ejemplo, y esto es una dupla muy peligrosa, la Dirección Nacional del DNI y el Ministerio de Justicia, todos agrupados bajo el mandato, bajo la supervisión del Ejecutivo. ¿Eso es hacer el Estado más pequeño? No, eso es hacerlo más grande y más asfixiante. Y claramente vemos el truco aquí del presidente Luis Abinader cuando dice, desde que llegó al poder, no, yo voy a hacer el Ministerio Público independiente. Supuestamente lo hace independiente, pone a Miriam Germán, que ya todos sabemos en qué resultó. Ahora lo pone que lo motiva por constitución. ¿Pero qué hace? Supuestamente pone el Ministerio Público Independiente, pero crea su propio Ministerio de Justicia. Un poder paralelo al Ministerio Público. Le quita funciones al Ministerio Público, le quita dinero al Ministerio Público para dárselo a su propio ministerio. Y eso, combinado a la creación de, entonces, una Dirección Nacional de Inteligencia, que como tú dices, va a ser una especie de la CIA, o peor aún, va a ser una especie de CIA combinado con FBI, porque puede operar en contra de los ciudadanos, porque la CIA no puede operar en territorio estadounidense. Pero esta va a ser una combinación FBI y CIA, porque puede operar aquí contra nosotros o contra extranjeros, porque es la seguridad nacional, ¿recuerdas? Sí, por seguridad nacional. Entonces va a ser mucho más efectivo en ese sentido. Y cuando tú dices, porque la querían pasar, que sin la orden de un juez, cuando un efectivo de estos, del SIN, vamos a llamarle el SIN, de Luis Abinader, pues le pide a un periodista, bueno, dame tu fuente, o a cualquier ciudadano, dame tus datos personales, la cual la Constitución pues nos ampara a no darlo, pues la querían pasar para que esta institución tenga la potestad de que si tú no lo haces vas preso. Hicieron el bulto aquel de mandarlo de que a revisión a la sociedad civil, que es todo menos sociedad civil, y vinieron ahora entonces con, sí, ya lo arreglamos. No, eso va a tener que ser autorizado por un juez. Y ahí es donde tú dices, pero ¿cuándo ha sido eso problema? Para que el Ministerio Público, no independiente o ahora independiente, haya abusado de las personas con eso. Lo consiguen. Un juez se lo da. Pero es que, vamos a ver, entonces la DNI no va a tener problemas para conseguir eso. Pero ¿por qué hay necesidad de crear varias instituciones donde tengan la capacidad de obtener una orden de un juez para obtener datos privados de un ciudadano? Porque hay que tener dos instituciones con esa capacidad. Eso es hacer el Estado más pequeño. Eso es labrar el camino hacia un Estado totalitario. Y los dominicanos debemos estar muy pendientes con eso porque nos podemos despertar, no en 25 años como se despertó Delcy Rodríguez y dijo, pero mira, no, que no nos podemos despertar ya hace un par de años, en el 28 ya, y vimos, todo está establecido. No solamente, y ya no va a importar que gane el PRM o que gane otro partido de estos tradicionales, es que ya las bases están ahí. Y el que llegue ahí de estos partidos tradicionales la va a aprovechar. Por eso no vemos marchas en las calles de la Fuerza del Pueblo, del PLD, en contra de esta ley o de otra ley que quiere censurarnos. Por eso no vemos eso. Por lo que tú dices, es que quieren, bueno, si ganamos, seguimos el plan. El plan de todos ellos es, y sueñan con eso, tener un Estado totalitario. Maracayo, envidian a China. Mentira. Y que dictador Xi Jinping. Ustedes lo envidian. Ustedes, tecnócratas, todos lo envidian.
que China hace todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo siempre he dicho, sacaron a más de 400 millones de personas de la pobreza. Y yo creo que la mayoría de los dominicanos, sobre todo eso, ese más del 50%, mucho más del 50% que no votó, está de acuerdo con lo que yo digo. Ustedes no tienen derecho a avanzar sobre nuestras libertades cuando no han resuelto un problema de este país esencial. Ustedes no tienen derecho a eso. Ustedes envidian a Bukele por más beta autoritaria que se pueda ver, porque él resolvió un gran problema. Ustedes no tienen derecho a eso. Son los que menos pueden hacer ese tipo de cosas. Porque si estamos como estamos, imagínate cuando ustedes apliquen esta vaina masivamente. Uno no puede. Definitivamente uno no puede aceptar eso. La quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.